Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los días, tenemos preparado para ti un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema confuso. Hoy vamos a hablar de un tema, de un término específicamente, que luego nos encanta decir que tiene que ver con tantas cosas, y el día de hoy vamos a aclarar si sí es cierto, si no es cierto, y en qué sí tiene que ver y por supuesto en qué no tiene que ver. Vamos a hablar del mentado metabolismo. Vamos a hablar del metabolismo tanto en el género femenino como en el género masculino. El metabolismo de ellas y el metabolismo de ellos. Así es que si te interesa el tema, si tienes alguna duda, si quieres participar con nosotros, recuerda que puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina. 31 22 11 90, 36 47 18 83. A través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Twitter está abierto para ti, @nutricionvida1, @nutricionvida1. Y bueno, vamos a empezar de lleno con el programa, que yo estoy segura que has escuchado este término de metabolismo sin necesariamente entender completamente qué es o a qué se refiere. Para que puedas despejar tus dudas, el día de hoy vamos a hablar de qué se trata, cómo funciona, cuáles son los problemas metabólicos que puede tener una persona en general. Y bueno, muchas personas usamos el término de metabolismo sin saber de qué se trata. En general, solemos asociarlo a la obesidad y es a lo que le echamos la culpa de esos kilitos de más, o al que no funcionen entre comillas nuestras dietas, o que el ejercicio que estemos haciendo no es el adecuado y entonces decimos es que traigo el metabolismo lento, ¿no? Yo no sé dónde sacaron esa idea, pero honestamente es algo que en consulta escuchamos mucho. Y yo quiero citar a varios de los digamos, profesionales de la salud que han venido al programa. De entrada, los endocrinólogos, la doctora Valeria Taylor, al doctor Eduardo Márquez, los dos, desde el punto de vista de endocrinología, nos han dicho que eso de disminuir o elevar el metabolismo, pues es algo que está regido específicamente por la tiroides, que es esta glándula que va a llevar el ritmo, digamos, de las funciones corporales del intestino, por ejemplo, del corazón, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si este ritmo del cuerpo está acelerado, pues el ritmo va a estar acelerado para todas sus funciones, es decir, tanto para la función gástrica como para la función cardíaca. Y si el metabolismo está lento o tiene un menor ritmo, pues se va a ver afectado todo el metabolismo, es decir, una función cardíaca muchísimo más lenta, una función gastrointestinal muchísimo más lenta, y esto necesariamente tiene que ver con la función tiroidal. Así es que de entrada creo que estás empezando a poder dilucidar por dónde va el asunto. Quiere decir que si nosotros tenemos una tiroides funcional, nuestro metabolismo está en el ritmo adecuado. Solamente y de manera exclusiva cuando la tiroides está en una hipoproducción de hormonas o en una hiperproducción de hormonas, podemos considerar que el ritmo de las funciones del metabolismo pues están igualmente alteradas. Así es que bueno, el metabolismo como definición es el conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células, que convierten a los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para que el cuerpo cumpla con todas sus funciones vitales. Funciones vitales como respirar, como la digestión, como la circulación en la sangre, como mantener la temperatura corporal, como por ejemplo eliminar los desechos a través de la orina y de las heces. Es decir, que no solo utilizamos esa energía para movernos y pensar, sino cuando estamos en reposo. Cuando comemos, por ejemplo, un alimento, unas moleculitas del sistema digestivo, denominadas enzimas, son las que están dedicadas a descomponer las proteínas en aminoácidos, o las grasas en ácidos grasos, o los hidratos de carbono o carbohidratos en azúcares simples como la glucosa. Digamos que las enzimas nos ayudan a hacer como una especie de casa de cambio, ¿sí? En la que se procesan los nutrientes en una moneda en la que el cuerpo los puede entender. Porque tú, por ejemplo, si tú llevas, híjole, creo que es un mal ejemplo, de pesos a Estados Unidos para utilizarlos, porque en Estados Unidos creo que se puede utilizar, pero si tú vas a Europa
donde la moneda es el euro y tú llegas pesos, no puedes comprar absolutamente nada con pesos. O sea, no puedes llegar tu billete de 20 a comprar absolutamente nada, porque es un billete que no aceptan. Para empezar, no te alcanza para nada, ¿no? Pero para seguir, es un billete que no lo entienden allá. Es una moneda de cambio que no puedes, es un tipo de moneda que no puede ser utilizada. Lo mismo pasa en el cuerpo. Si el cuerpo no descompone primero las formas grandes de los macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos en sus formas más simples, que se llamarían ácidos grasos, aminoácidos y glucosa, el cuerpo no los puede entender. La encargada de hacer estos cambios de entrada se llama enzimas. Estos compuestos, cuando finalmente ya están en su forma más simple, por así decirlo, son absorbidos por la sangre, que los lleva a las células, en donde otras enzimas aceleran o regulan las reacciones químicas necesarias para que, entre comillas, se metabolicen, o sea, que se procesen de modo que se puedan liberar o que se almacenen como energía. Por cierto, la energía que un alimento le brinda al cuerpo se mide en calorías, y cuando consumes de manera general más calorías de las que necesita tu cuerpo, pues esta se va a acumular en forma de grasa. Ahora, recordando que el término de caloría es un término pues inventado para podernos entender. Las calorías son un concepto. Las calorías no las podemos tocar, no las podemos ver, o a menos de que alguien las haya visto y me diga de qué color son. Pero hay que entender que es un concepto para podernos entender entre profesionales y para que el paciente lo pueda entender. Entonces, tener esta manía de pensar todo en calorías no nos va a llevar a ningún lado. Sí es importante entender que las calorías nos importan a los profesionales de la salud para hacer cálculos, y que el exceso en el consumo de los alimentos o el exceso en el consumo de energía en la dieta puede tener efectos deleterios en la salud, pero tampoco frustrarnos por esto. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca del metabolismo. Quédate con nosotros, estás en Radio Mujer, el sexto sentido. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de este tema tan mencionado, tan confuso, tan culpado, pobrecito, de este término que se llama metabolismo. El día de hoy tratando de entender qué significa esto del metabolismo. Antes de irnos al corte estamos platicando pues que la definición como más simple de metabolismo es entender que es el conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células, así de fácil. De manera más específica, en el metabolismo intervienen dos tipos de actividades: la fabricación de tejidos corporales y la creación de reserva de energía, conocida como anabolismo, que tiene que ver con creación, o metabolismo constructivo, o sea, de crear, por ejemplo, el engrosamiento de las fibras musculares o el acúmulo de tejido graso a nivel de los adipocitos, que son las celulitas guardadoras de grasa, o la formación de hormonas, o etcétera, ¿sí? O los de tegumentos, que sería el cabello o las uñas. Y la descomposición de tejidos corporales y de reservas de energía para obtener el combustible necesario para todas las funciones corporales. Hablando de desechos, tiene otro término, se llama catabolismo, o el metabolismo que destruye. La velocidad y el sentido en que se producen estos procesos metabólicos, tanto de construcción como de desconstrucción, están regulados por distintas hormonas que se fabrican por el sistema específicamente endocrino, como la tiroxina, que es la que se produce, como les decía, en la glándula tiroides, y la insulina, que es la que se produce en el páncreas. Y entonces, creo que te está empezando a quedar un poquito más claro. Cuando estamos hablando de metabolismo, tenemos que hablar necesariamente de que la función de la tiroides y la función pancreática estén normales. Cualquier aumento de peso o cualquier disminución de peso tiene que ser observada desde el punto de vista de un páncreas y una tiroides sana o no sana, ¿sí? Si nosotros no estamos seguros como profesionales de la salud de que ese páncreas o esa tiroides están funcionando de manera normal, no podemos hacer nada. Entonces, hay una serie de marcadores de laboratorio y una serie de marcadores, tanto de signos y síntomas, que nos van a ayudar a dar luz para saber si estas dos glándulas, que son las productoras de estas hormonas, que van a estar encargadas de regular la función de construcción o desconstrucción de tejidos en el cuerpo,
pues estén normales, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar y ponernos en manos de los profesionales que saben y tienen las herramientas para hacerlos. ¿Por qué insisto en esto y por qué me gusta ponerle emoción al tema? Bueno, les voy a platicar un caso que me acaba se me acaba de poner enfrente, ¿no? Vi a una de mis pacientes que no es de aquí, es de otra ciudad, está viviendo sola aquí, sus papás viven en otra parte, y ella tiene un hipotiroidismo y tiene una producción de insulina en exceso, y entonces tiene resistencia a la insulina y hipotiroidismo. Tiene años buscando soluciones para la pérdida de peso y años buscando soluciones para su cansancio. Finalmente nos dimos cuenta que tanto su páncreas como su tiroides no están funcionando de manera normal, tienen una hipofunción, y entonces pues el montón de hormonas que se tienen que regular, pues no se regulan. Y entonces, bueno, empezamos a tratarla, ha estado muy bien, y entonces el papá se preocupó y el papá me buscó y me dice, voy a ir a Guadalajara y necesito que me digas si voy primero con usted o primero con el endocrinólogo y qué estudios llevo. Y entonces le dije, bueno, bájese de la patineta, señor, espéreme tantito, ¿qué preocupación trae? No, ninguna, pero entonces yo también voy con el endocrino o no. Híjole, la respuesta es no sé ni qué edad tiene, ¿no? O sea, no sé qué síntomas tiene, no sé qué le preocupa, no sé cuáles han sido los estudios que se ha hecho, no sé por qué se asusta, ¿no? Y entonces dije, bueno, quizás la preocupación viene de tener a una pequeña que tiene 2 problemas de salud que pueden o no ser heredados. Y entonces empecé a escarbar y le dije, señor, si le preocupa lo de la tiroides de su hija, pues puede no ser heredado. O sea, y acuérdese que su hija viene de 2 ramas. O sea, también puede ser que su esposa traiga algún problema, ¿no? O las abuelas, no necesariamente usted, porque por ahí empecé a darme cuenta que iba la preocupación. Y el páncreas, pues sí, pues bienvenido al 60% de la población en México. 6 de cada 10 tenemos broncas con el páncreas, ¿no? Entonces, ni se apure, pero primero vamos viendo qué le preocupa, cómo está su día a día y cómo se siente, ¿no? Pero tiene que ser a través de una historia clínica. Y el señor estaba, bueno, de un acelerado. No, ya le mandé mis estudios. Yo dije, bueno, si me mandó los estudios fue porque alguien se los mandó a hacer, ¿no? Y entonces revisé los estudios, claro, por correo electrónico, porque está este hombre muy lejos, y eran unos estudios tan raros, de verdad, como un poco sin sentido. Y le dije, bueno, páseme el número del médico tratante que mandó a hacer estos estudios para saber cuál es la sospecha, porque eran unas hormonas así medias tomadas como digamos que pareciera al azar. Y no me contestaba, ¿no? El nombre del médico tratante. Le dije, bueno, es que quiero saber cuál es la sospecha, como para saber si ya le digo de una vez que no venga conmigo o se vaya directo al endocrinólogo. No, es que yo solo me los mandé a hacer. Y entonces, pues, ya me cayó el 20. Le dije, pues con razón están tan raros, ¿no? La verdad es que, no se lo dije así a mi paciente, ¿no? Bueno, a mi próximo paciente. Pero la verdad es que, ¿a qué voy con todo esto? Que no porque yo sospeche o porque me haya dado dosis de hipocondria leyendo algo o porque tenga algún pariente enfermo, quiere decir que yo también lo estoy. A lo que voy es que independientemente de que yo sienta o no algo, tengo que ponerme en las manos de un profesional y ese profesional decidirá si es necesario ir a checar tiroides o ir a checar el páncreas o ir a checar lo que se necesite según la sospecha que se haya dado a través de la historia clínica. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que dejar de inventar que nuestro metabolismo está lento. Solamente podemos saberlo a través de signos, síntomas y de estudios que estén indicados por un profesional de la salud. Entonces, me llegó también, por ejemplo, un paciente de 24 años, 1,87 de estatura, y me dice, es que toda la vida he hecho ejercicio y nunca había subido de peso a pesar de que comiera lo que comiera. Y ahora siento que después de que cumplí 24 años, mi metabolismo está lento. Bueno, o sea, hagan de cuenta que metí freno de mano yendo a 220 por hora y le dije, ¿de dónde sacas eso? ¿Quién te dijo? No, pues es que me han dicho. ¿Quién le dijo? ¿De dónde va a estar un hombre de 24 años, de 1,87 de estatura, sin ningún síntoma ni clínico, ni nada de disfunción hormonal, ni de disfunción de ningún estilo, ¿no? Entonces, no inventen. Lo del problema del metabolismo es algo como muy, muy específico y solamente va a
a presentar problemas cuando hay un problema, ¿no? Entonces vamos a dejar de echarle la culpa de nuestros malos hábitos al metabolismo, ¿no? Porque luego sí es como que mucho la manía de si es que traigo el metabolismo lento. No, es que si traes un problema de digestión, probablemente sea porque no le estás dando los estímulos adecuados a tu intestino. Si andas cansada, probablemente es porque no estés durmiendo completo. Si no estás bajando de peso es porque probablemente no estás haciendo la cantidad y el tipo de ejercicio que debes. Y si, por ejemplo, te sientes como aletargado durante todo el día, pues es que a lo mejor traes un problema por ahí que no ha sido identificado, ¿no? Entonces vamos siendo como mucho más específicos y vamos a dejar de echarle la culpa a este tan mencionado metabolismo. Entonces, bueno, a veces este sistema metabólico del que tanto hemos hablado el día de hoy falla y ocurren los llamados trastornos o enfermedades metabólicas, que algunas se pueden heredar. La mayoría suceden porque hay enzimas o hormonas que se concentran de manera anormal en la sangre o no funcionan de manera correcta. Lo que sucede es que si hay ciertas sustancias químicas que no se pueden metabolizar o que se metabolizan mal, pueden causar síntomas graves. Por eso los problemas del metabolismo pueden y deben tratarse y controlarse. Entonces ahora te preguntarás cuáles son esos problemas específicamente metabólicos. Entonces hay algunos términos como muy conocidos que te tiene que quedar claro que existen. Por ejemplo, hay un problema que se llama galactosemia, que es un trastorno metabólico congénito, es decir, se hereda. Los bebés que nacen con este problema tienen dificultad para asimilar o para metabolizar las enzimas del azúcar denominada galactosa, que también se encuentra en los productos lácteos, que es diferente a una intolerancia a la lactosa, pero es una cuestión de que no produce las enzimas y es algo heredado, ¿no? Existe un problema del que ya habíamos hablado que se llama fenilcetonuria, que es un trastorno congénito, es decir, heredado, provocado por un defecto en la enzima que está encargada de descomponer un aminoácido en especial, que es la fenilalanina, que es necesario para el crecimiento normal y la fabricación, por ejemplo, de proteínas. Tenemos otro problema que es, bueno, pareciera ya endémico en México, que es el hipertiroidismo, que se produce cuando las glándulas tiroideas producen una cantidad excesiva de tiroxina, lo que va a acelerar el metabolismo basal, pero se acelera todo, no solamente el aumento o la pérdida de peso, ¿no? Así es que bueno, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de estos tan mencionados problemas del metabolismo. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca del metabolismo. Como que lo íbamos a dividir en género femenino y masculino, pero ¿qué creen? Ya me fui de largo y estamos hablando de metabolismo en general porque realmente es un tema pues bastante interesante. Hablábamos entonces de que el metabolismo tiene que ver con la serie de respuestas que el cuerpo puede darnos y que estas van a estar reguladas según las hormonas y enzimas y demás sustancias que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, hablamos específicamente de problemas. Hipertiroidismo, les decía yo que es cuando se produce una mayor cantidad de tiroxina en el cuerpo, o sea, la tiroides está empezando a producir en una velocidad excesiva lo que normalmente produce. Y esto provoca un metabolismo acelerado que va a provocar síntomas como la pérdida de peso, como el ritmo cardíaco, o sea, taquicardias aceleradas, como una hipertensión, como ojos prominentes y saltones, que en medicina llamamos exoftalmos, el abultamiento en el cuello que se debe al crecimiento de esta glándula porque está trabajando de más. Entonces, nos vamos a frenar aquí un segundo. Cuando inventamos que vamos a acelerar el metabolismo, pues entonces, si yo lo acelero con una serie de cosas que dicen, que es comer 5 veces al día o no sé cuánta cosa dicen, yo tendría que tener taquicardias, yo tendría que tener diarreas, por ejemplo, porque pues mi sistema gastrointestinal está funcionando de más. Yo tendría que estar teniendo una pérdida de peso, por supuesto importante, pero eso sería a costa de estar teniendo ojos saltones y una hipertensión. Entonces, el acelerar el metabolismo va a implicar
no solo una cosa, sino muchas otras. Entonces, no se trata pues de acelerar el metabolismo o de inventar que por comer 5 veces al día se acelera, ¿no? Recuerden que esto es un mito y ya lo hemos platicado en muchos programas y han venido a explicarnos los varios médicos. Entonces, vamos a quitarnos esta como idea de que a fuerzas todos los pacientes tenemos que comer 5 veces al día y de que a fuerzas tenemos que estar mal porque el metabolismo se bajó. Pues si la tiroides y el páncreas están funcionando, el metabolismo no está bajo y tiene que ver con una cuestión de estilo de vida, y entonces sí tenemos que revisar de manera puntual qué es lo que este paciente está haciendo o dejando de hacer. Entonces, bueno, otro de los problemas metabólicos importantes o muy comunes, que de verdad parecen endémicos, es decir, propios de la zona, es el hipotiroidismo, que se produce cuando la glándula tiroides o no existe o produce muy poca hormona tiroidea. En ocasiones debido a la producción de anticuerpos que destruyen parcialmente esta glándula. Ya nos lo decía la doctora Valeria Taylor el otro día, que muchas veces en infecciones recurrentes, por ejemplo de garganta, se crean anticuerpos, es decir, estos moleculitas de defensa que a veces pues se confunden, no reconocen lo que tienen que reconocer y se van al tejido más parecido y cercano, que es la tiroides. Y entonces pues la tiroides se enferma, es como muy común encontrarlo, que bueno, se empieza a secretar entonces una cantidad insuficiente de esta hormona que se llama tiroxina, lo que la hace más lento y la hace trabajar más lento, y esto sí disminuye de manera completa el metabolismo basal. Esto significa que en los lactantes, por ejemplo, y en los niños puede causar un retraso mental o un retraso en el crecimiento. En adultos provoca fatiga, produce disminución del ritmo cardíaco, aumento del peso, una digestión increíblemente lenta. Entonces, siempre que tengamos problemas tanto de estreñimiento como de cansancios crónicos, digamos que habiendo resuelto el estilo de vida, tenemos que resolver o tenemos que buscar que la tiroides esté trabajando de manera normal. Ahora, si la tiroides está normal, lo siento, tenemos que buscarle por otro lado. Va por cuestión de estilo de vida. Ahora, tenemos otros errores innatos del metabolismo como la diabetes. La diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2 es una enfermedad, o son enfermedades que son específicamente del metabolismo. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas no produce o cuando cuando no produce suficiente insulina. Y entonces, para poder seguir vivo, pues necesitas inyectártela. O sea, no hay manera de tener una diabetes tipo 1 sin insulina, porque el paciente podría morir. Y normalmente se da en edades tempranas, porque digamos que el páncreas se seca, digamos que deja de producir la insulina. Por el contrario, la diabetes tipo 2 es otro rollo. Se produce cuando el cuerpo ya no responde al excesivo contacto con insulina en el torrente sanguíneo. O sea, en una es que no hay y en otra es que hay tanta que deja de funcionar, ¿sí? Digamos que llega finalmente a lo mismo, pero el punto en la diabetes tipo 2 es que en la tipo 2 sí hay insulina. El problema es que hay un montón y el problema es que no funciona, ¿sí? Y entonces luego empiezan a inyectársela y empiezan a subir de peso cuando no hacen los cambios de estilo de vida. En casos avanzados puede no haber suficiente insulina, en casos avanzados, pero en los casos que vemos en el día a día, la mayoría es que tienen un montón de insulina que no sirve. Los síntomas típicos incluyen, por ejemplo, la poliuria, que es orinar frecuentemente, el tener mucha sed, que es la polidipsia, y tener mucha hambre, que es la polifagia. También se produce o puede causar en estadios de diabetes muy descompensadas la pérdida de peso o presentarse con un aumento excesivo del peso, sobre todo de esta grasa abdominal. Porque ya hemos dicho varias veces en el programa que el único culpable de la producción de grasa en el cuerpo se llama insulina. La insulina, cuando está en niveles que no debe de estar, empieza a producir o a comportarse como una hormona anabólica o creadora de tejido graso, específicamente abdominal. Entre las complicaciones que esto puede causar, que una diabetes descompensada puede causar, tenemos los problemas en los riñones, que son las nefropatías diabéticas, o las lesiones en los nervios, que son las neuropatías diabéticas, la retinopatías, la ceguera y las enfermedades cardiovasculares. En todos los casos, los trastornos del metabolismo deben ser tratados y en general pueden ser controlados de manera normal, y las personas con problemas metabólicos pueden tener una calidad de vida normal.
Y si tienes alguna duda sobre la salud, pues obviamente tienes que ir a buscar a tu médico. Entonces, va a ser muy, muy importante que entendamos que todos los cansancios tenemos que buscarlos como un probable problema de tiroides. Les voy a platicar que me acaba de pasar con otro paciente que estaba cansado, pero pues traía algunas deficiencias de vitaminas, ¿no? Pero la verdad es que a pesar de las deficiencias de vitaminas que ya habíamos estado, digamos que supliendo y habíamos mantenido la energía normal y las horas de sueño estaban mejor, pues el paciente se había cansado, entonces no teníamos por qué sospechar, porque no había ningún antecedente ni ningún tipo de sospecha para esto, pero pues mandamos a medir tiroides y la verdad es que fue precisamente eso. El paciente traía un hipotiroidismo y no nos habíamos dado cuenta porque no era como el signo más típico, porque solamente había cansancio y podía ser por muchas otras razones. En esta ocasión fue necesario hacerle el perfil tiroideo, salió positivo y esta fue la razón por la cual el paciente estaba cansado, ¿no? No quiere decir que sea para todos los pacientes, pero en esta ocasión así fue. Así es que, ¿cómo decido si sí me lo hago, si no me lo hago, o cómo se interpreta? Pues tienes que hacerlo a través de las manos de un profesional que te va a orientar hacia qué laboratorio es el mejor para hacerte este tipo de estudios o cuál otro, ¿no? Y bueno, entender pues que va a haber muchas razones para un cansancio, así como hay muchas razones, por ejemplo, para un dolor de cabeza, y que el único que puede dilucidar por dónde va el asunto, pues es un médico tratante, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes cuando veo problemas metabólicos, que sí los veo mucho, también de estilo de vida, pero sí veo muchos problemas metabólicos, que me siento más tranquila ya después de que un médico haya hecho la revisión, porque si además no trabajamos en equipo, pues no podemos ayudar al paciente a salir adelante, ¿no? Entonces, siempre a través de la revisión de un médico. Y les voy a platicar que luego me llegan a mí muchísimos pacientes que nunca han ido al doctor, se sienten menos amenazados por la nutrióloga, lo cual me da mucho gusto, pero llegando a mis manos, pues ni modo. Si es necesario ir con el médico, es necesario y se acabó. Entonces, la verdad es que mejora la calidad de vida y siempre que sugerimos la consulta de un médico, no es para enriquecer al médico, créanme que no. Si no fuera estrictamente necesario, pues no lo haríamos. La idea es, finalmente, ayudar a los pacientes. Así es que bueno, decidimos que no íbamos a hablar de metabolismo de ellas y ellos, simplemente del metabolismo en general. Les voy a platicar que sí hay cierta incidencia de algunos problemas metabólicos más en las mujeres que en los hombres, pero la verdad es que creo que vale más la pena seguir tocando el tema del metabolismo de manera generalizada, porque los problemas que son como muy específicos para ellos, pues ya son como de adentrarnos mucho, mejor dicho, en la medicina, y pues el tema es de nutrición. Entonces, ¿cuáles van a ser las pautas que vamos a seguir para llevar una buena nutrición cuando tenemos problemas metabólicos? Bueno, de entrada tener el diagnóstico, y ya que tengo el diagnóstico, por supuesto, ir llevando la nutrición adecuada para ese problema. Regresando al corte, vamos a dar algunas pautas que te pueden servir para mejorar tu calidad de vida si tú ya identificaste que tienes alguno de los problemas metabólicos que ya mencionamos durante el programa. Quédate con nosotros, estás en Nutrición y Vida en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando del concepto del metabolismo. Ya decíamos entonces que el metabolismo va a poder tener una función normal siempre y cuando nuestra tiroides y nuestro páncreas estén funcionando pues con el ritmo que debe de ser. ¿Qué cosas vamos a tener que estar observando para saber si nuestro metabolismo no está de manera adecuada, en el ritmo adecuado? Bueno, pues si tú empiezas a notar un cambio repentino en tu estado de ánimo, o sufres ataques de depresión, o ataques de pánico, o reprimes el miedo así irracional, o si tienes ansiedad en alguna parte de tu vida en la que, por ejemplo, antes solías disfrutar, todos estos síntomas se pueden parecer, por ejemplo, a un síndrome premenstrual, pero ya que está, por ejemplo, descartado, pueden ser las primeras indicaciones de desequilibrios hormonales. Si encuentras que estos síntomas crean un problema en tu vida,
o se acoplan con otros síntomas, deberías de buscar pues la ayuda de un profesional para que te mande a hacer las pruebas. Los cambios de peso incontrolables pueden ser uno de los cambios típicos de un metabolismo alterado. La mayoría de la gente aumenta un poco de peso a medida que envejece, eso es como normal. Las incontrolables fluctuaciones de peso pueden ser un indicador de padecer problemas de salud graves, o sea, tanto que subas o bajes de peso. Si encuentras que no puedes deshacerte de unos kilitos de más, o experimentas un metabolismo extremadamente lento, ¿sí? Que sería, por ejemplo, una sospecha de un desequilibrio de la tiroides, y si el problema persiste, pues hay que buscar, por ejemplo, niveles de estrógenos o niveles de progestágenos, pues anormalmente bajos, ¿no? Por ejemplo. Las migrañas y la pérdida de memoria pueden ser un signo muy común de desequilibrio hormonal en las mujeres. Estos ataques dolorosos pueden ser suficientes para dejarte, por ejemplo, incapacitada durante varias horas o incluso durante un día entero. La pérdida de la memoria es otro síntoma de desequilibrio hormonal y puede asociarse con las migrañas y pueden ser de verdad el resultado de un desajuste de hormonas. Las alergias y los problemas autoinmunes también pueden ser como un signo o un síntoma de algún problema hormonal. Las enfermedades autoinmunes dejan al cuerpo como muy vulnerable a una multitud de otros problemas de salud que disminuyen, por supuesto, la inmunidad natural de los órganos y las defensas contra la enfermedad, contra infecciones o enfermedades de otro tipo. Ya dijimos pues que los problemas tiroidales y que cualquiera de estos síntomas tiene que ser tratado a través de un profesional de la salud. Ahora, nutricionalmente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de entrada, recuerden que la regla número 1 en nutrición, con o sin problema, metabolismo lento o no, es preferir alimentos naturales que procesados, que si bien en este mundo acelerado vamos a poder tener opciones viables para el consumo de alimentos industrializados que sean responsables, tenemos que ser muy cuidadosos al buscarlos. Bueno, entendiendo que tenemos que partir de alimentos naturales y no procesados, pues nos podemos ir de manera específica a los problemas de salud que hemos mencionado. De entrada, hablamos entonces de la galactosemia, que es este problema, que es este trastorno congénito en el que no puedes metabolizar la galactosa, que es un azúcar que de manera normal viene en la leche, pero no solamente viene en la leche, vienen algunos derivados de la leche como en el yogurt. En este problema es tan fácil como ayudarle al paciente a identificar dónde se encuentra y a no consumirlo. Normalmente, como es un problema que viene desde pequeños, normalmente cuando llegan a la vida adulta pues ya lo identificaron perfecto y listo, entonces se retira de la dieta, es tan sencillo como eso. En la fenilcetonuria es un poquito más complicado porque si no se detecta desde pequeños el problema de la fenilcetonuria, la fenilalanina, que es este aminoácido que es el que no se puede procesar, pues se acumula en zonas en las que no debe, por ejemplo el cerebro, y puede causar problemas muy graves y de manera irreversible. La dieta que se debe de llevar específicamente para la fenilcetonuria es retirar, y no de manera completa, la fenilalanina de la dieta. El problema es que la fenilalanina la encontramos en absolutamente todos los alimentos de origen animal. Es parte de la cadena de las proteínas completas, y entonces tenemos que empezar a llevar una dieta que esté basada pues en un 60 o 70% en vegetales y ser increíblemente cuidadosos con la presencia de fenilalanina en la dieta. Para esto, por supuesto, te tienes que poner en manos de un profesional que sea pues experto en fenilcetonuria. Por ejemplo, para el hipertiroidismo, a partir de que el paciente tiene una dosis correcta del medicamento que debe de tomar para controlar esta hiperproducción de tiroides, entonces puede llevar una dieta completamente normal. No hay en realidad ningún alimento que se vaya a necesitar más que otro, salvo quizás la suplementación de calcio y vitamina D, porque muchas veces el medicamento que se da para corregir el hipertiroidismo puede causar que el calcio no se absorba de manera normal. Entonces, en este tipo de pacientes sí tenemos que ser muy cuidadosos en ayudarle a que no consuma que consuma alimentos, mejor dicho, fortalecidos o enriquecidos con vitamina D, y que tenga una muy buena cantidad de calcio en la dieta, o inclusive pensar en suplementarlo. Para el hipotiroidismo, de igual manera,
mientras el paciente tenga ya la dosis adecuada de el medicamento que necesita tomar, realmente se vuelve un paciente bastante normal. Simplemente tenemos que ayudarlo a tratar, por ejemplo, el estreñimiento, que luego es un problema que suele como tardarse en corregirse a pesar de que la dosis de la tiroxina esté ya adecuada. Entonces lo que hacemos con estos pacientes es ver qué alimentos tolera ese paciente y qué alimentos no tolera. De manera general, para el tratamiento del estreñimiento vamos a buscar el consumo de los dos tipos de fibra, tanto de la fibra soluble como de la fibra insoluble. Recuerden que la fibra soluble es esta fibra que se puede disolver en agua y la insoluble es la que nos da la forma de las heces, digamos que nos ayuda a tener un bolo completo para poder tener heces que sean completas, de buena forma y sobre todo de una buena consistencia. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta con el hipotiroidismo es el peso que quizás se pudo haber acumulado en el paciente por algunos años de descontrol. El peso en el paciente que tiene ya una dosis adecuada de medicación, que es específicamente para ese paciente, se puede corregir de manera ideal con ejercicio. Como ya el paciente no está cansado, es digamos que fácil ayudarlo en entender que con un ejercicio moderado y por supuesto reduciendo los azúcares de la dieta, retirando las harinas de la dieta y teniendo un consumo adecuado de frutas en el momento en que deben de ser consumidas y en la cantidad adecuada, según para su peso, su talla y su porcentaje de grasa, el paciente responde de manera normal. Empiezan a bajar de peso y deja de haber un problema con la grasa abdominal, que luego es el problema que vemos en los pacientes con un problema de tiroides. Ahora, específicamente hablando de diabetes, sí es todo un tema, porque recuerden que en la diabetes el problema, o en la prediabetes inclusive, que es situación clínica en el 60% de los pacientes en México, el problema es la hiperproducción de insulina en el torrente sanguíneo, o sea, es la hiperproducción a nivel pancreático de insulina que anda haciendo lo que no debe, cuando no debe, en donde no debe, es decir, crear grasa abdominal. Para todos aquellos que se quejan de que tienen panza, tenemos que sospechar de que la insulina esté alta, punto. Y entonces, para tratar un problema de hiperproducción pancreática, digamos que previo a la diabetes, tenemos que ayudarle al paciente a entender que tiene que dejar de molestar a su pobre páncreas que ha sido alterado durante los últimos años. Y entonces la dieta que llevamos es una dieta con una moderación de carbohidratos y con un excelente aporte de fructosa en la dieta, es decir, de frutas en la dieta. Todos estos pacientes tienen que dejar, por supuesto, los azúcares como ningún otro paciente y les insisto, lo vamos a encontrar con muchísima frecuencia. Ahora, ya que hay una diabetes, entonces sí, ya que hay un diagnóstico, tenemos de manera necesaria que llevar una medicación. Para todos aquellos pacientes que viven con diabetes, se los dejo de tarea, no solo se controla con la alimentación y el ejercicio. En las pautas nuevas, en todos los estudios de investigación, se sugiere que el paciente lleve una medicación de base sugerida por el médico tratante, porque no es suficiente. Ya hemos dicho con mucha frecuencia que los niveles de azúcar en sangre se van a alterar por muchas razones, no solamente por el consumo de alimentos, sino por muchas otras razones que a veces el paciente no es capaz de controlar, como las emociones o las horas de sueño. Y si no tenemos un medicamento de base, pues va a ser difícil que el paciente pueda salir adelante, ¿no? Entonces, pues ahí tienen algunas pautas que pueden ser como de foquito rojo o de luz para aquellos que estén viviendo con un problema del metabolismo. Así es que los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente día y espero que sean muy saludables y que si tienen algún problema se pongan en manos de profesionales.